vamos a ver cómo una sólida estrategia de talento, entre otras cosas, pueden ayudar a exponenciar resultados. Si eres dueño de empresa, resultados en tu facturación. Si eres líder de área, resultados en tu área. Porque seamos honestos, como líderes, como dueños de empresa, podemos tener un montón de ideas, pero ¿quiénes hacen esas ideas posibles? Nuestro equipo. Y es por eso que es muy importante poder atraer el mejor talento, desarrollarlo, guiarlo, acompañarlo. Para esto, el día de hoy me acompaña un crack de cracks. Gracias por estar aquí, mi querido Álvaro. Él es socio gerente de Artidoro Rodríguez, una de las marcas más representativas del mercado peruano de café, con presencia, escúchenme, en más de 300 tiendas principales de las cadenas de supermercados. Y ya tienen operaciones en Estados Unidos. Así que es un lujo tener el día de hoy a Álvaro por aquí. Bienvenido, Álvaro. Gracias por estar aquí. Hola Jackie, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto también estar aquí. Un saludo para todas las personas que nos estén viendo. Y sí, hoy vamos a conversar temas importantes sobre la gestión del talento. Me encanta. Cuéntanos un poquito más sobre Artidoro para conocer la marca. Sí, mira, les voy a contar la historia de Artidoro, que es cortita, pero es muy bonita. Y luego les voy a contar un poco sobre la empresa. Artidoro Rodríguez es un nombre que suena muy novelesco o muy bonito, pero en realidad es una persona que existió. Artidoro Rodríguez fue el abuelo de Félix Rodríguez, socio fundador de la marca de café Artidoro Rodríguez. Y digo que fue el abuelo porque el abuelo Artidoro falleció hace muchos años en un accidente de río. Y la historia de cómo se forma la marca de café Artidoro Rodríguez es muy bonita porque Félix, en su desarrollo profesional, tuvo contacto con empresas corporativas muy interesantes. Él estaba, si mal no recuerdo, en una empresa de consumo masivo en el área de recursos humanos. Y como a todos en algún momento nos puede pasar, entró un poco en conflicto interno y quiso salir del mundo corporativo y hacer empresa propia. Tuvo dos, sí, tuvo dos intentos de formar una empresa propia, una relacionada al deporte. Formó una academia de capoeira también con socios amigos que por cosas de la vida luego dejaron de lado. Luego formó una clínica dental, también con socios familiares, que también por cosas de la vida dejaron de lado. Y en esas dos oportunidades, o luego de la segunda, Félix comienza a preguntarse qué es lo que realmente quería hacer, pero no la tenía muy clara. Entonces, en ese cuestionamiento, se va a visitar a primos, familia en Amazonas, porque la familia de Félix viene de Amazonas. Y visitando a los primos, le contaban siempre la historia del abuelo Artidoro y cómo el abuelo Artidoro había trabajado con el café, con la ganadería. Y Félix comenzó a darse... O sea, que no lo conozco. Félix no llegó a conocer al abuelo Artidoro, pero escuchaba muchas de sus historias. Y lo que Félix siempre rescataba de estas historias, gracias a lo que él pudo tener, digamos, estudios y desarrollo familiar, es que el abuelo Artidoro, gracias a la caficultura y a la ganadería, le pudo dar estudios profesionales a su papá, al hijo de Artidoro, y a sus tíos, a los otros hijos de Artidoro. Entonces Félix llega a Lima con esa idea de que el abuelo había podido darles un mejor futuro, buenos estudios a su papá y a sus tíos. Y por cosas de la vida, los primos le mandan un saco de café que se llama un quintal de café. Y luego de las dudas existenciales que tenía Félix, los primos le dicen, Félix, fíjate si puedes hacer algo con café. Al abuelo le fue bien con café. Entonces Félix toma este cafecito, dice, bueno, efectivamente el abuelo le pudo dar desarrollo profesional a mi papá y a mis tíos. Ese primer quintal lo procesa, es decir, lo selecciona, lo tuesta, lo empaca. Y como todo pequeño negocio, empezó con amigos y familia. Friends and Family. Cómprame una bolsa de café, cómprame una bolsa de café. Y dentro de las características y cualidades de Félix, es que es
una persona con mucho entusiasmo, entonces ese primer quintal lo pudo vender no solo con familia y amigos, sino también a gente del barrio. Y luego de vender café a la gente del barrio, la gente, después de acabarse su bolsa, le pedían más café. Oye, ¿tienes de nuevo el cafecito que te compré la otra vez? Entonces, cuando Félix se da cuenta que es un producto que puede ser negocio, en un primer momento todavía no sabía qué nombre ponerle, pero cuando llega a este análisis de que el abuelo Artidoro, gracias al café, a la ganadería, había podido darles desarrollo profesional y a su vez el papá de Félix darle desarrollo profesional a Félix, quiso reivindicar el rol protagónico del caficultor en el Perú y nombró a la marca Artidoro Rodríguez. Entonces, eh, Artidoro Rodríguez, en algunas oportunidades en la cafetería que tenemos, las personas nos preguntan como, oye, ¿y ese nombre es inventado? Y le contamos la historia y quedan enamorados porque se dan cuenta que la marca tiene un propósito y un trasfondo muy bonito que si bien es de familia, hemos tratado de romper un poco ese vínculo abuelo-nieto y hoy en día dentro de la empresa decimos que Artidoro es el abuelo de todos y al mismo tiempo todos somos Artidoro. Entonces así se formó Artidoro. Eh, Dentro del desarrollo de empresa, claramente Félix empezó siendo todo en casa, algo muy artesanal, pero cuando ya... ¿En qué año fue eso más o menos para Eso situarnos? fue entre el 2016 y 2017. En el 2017, Félix dice, voy a formar la empresa, la voy a registrar como el nombre de Artidoro Rodríguez Café. Y más o menos estuvo un par de años desarrollando el concepto de la marca. Alrededor del 2018, Félix puede colocar la marca dentro de los supermercados. Y en ese entonces, por ser origen Amazonas, la familia de Félix venía de Amazonas, solo lanza la presentación Amazonas. Entonces, ingresa a una cadena de supermercados con el origen Amazonas, tiene el ejercicio un tiempo con este supermercado, luego salta a la otra cadena de supermercados y en el desarrollo de la marca y de la conceptualización que le había tomado más o menos 2 años, él tenía previsto trabajar con orígenes únicos, es decir, café de Amazonas en un empaque de Amazonas, café de Cajamarca en un empaque de Cajamarca, Cusco, Villarrica y Puno, porque dentro del mundo del café es una buena práctica el hacer mezclas, o se llaman blends, ¿no? Para hacer mi receta propia, mezclo un poquito de café de Cusco con un poquito de Amazonas y de repente un poquito de Cajamarca y genero una receta. Félix tenía la idea de trabajar orígenes únicos. Y en ese desarrollo, luego de trabajar Amazonas, vienen los otros orígenes, ¿no? Viene Cusco, viene Cajamarca, viene Villarrica. Y Félix se da cuenta que él solo no puede manejar los supermercados y buscar el café. Él empezó solito, ¿no? Luego se asocia con un amigo de Félix, él es Julián, que de hecho está aquí conmigo. Julián es uno de los primeros socios que tuvo Félix y juntos comienzan a desarrollar las bases de la empresa. Juntos comienzan a jantear el café porque ya era una búsqueda un poco más compleja, no solo ir a Amazonas, sino también ir a Amazonas, Cajamarca, luego Cusco, luego Villarrica, procesar el café, que lo hacían con un tercero o con una maquila, el tostado y el empacado lo hacían con un tercero, pero en un inicio la distribución la hacían ellos, o sea, ellos eran las personas que cargaban las cajas a la camioneta y se iban a los supermercados a distribuir. También por desarrollo profesional, Julián sale de Artidoro y Félix nuevamente queda como único gestor y sí tiene algunos amigos que, no, digamos, en part-time o en freelance lo ayudan en algunas gestiones, pero llega más o menos el 2021. Bueno, viene pandemia, que es un golpe fuerte para todos. Exacto. Él ingresa a supermercados entre el 18 y 19. 20 viene la pandemia, entonces el 20 y 21 subsiste, o mejor dicho,
mantiene la marca y la marca subsiste en el supermercado gracias a que los supermercados podían funcionar y también la dinámica empresarial cambia mucho y las personas que estaban acostumbradas a tomarse un cafecito en la oficina, ahora se tienen que tomar un cafecito en la casa. Ahora las personas tienen que comprar café, tienen que aprender un poco de cómo, tienen que aprender a hacer café, entonces Que aprender a hacer café, dice. eh, no hay mal que por bien no venga, la marca logra posicionarse en supermercados. Algunas otras marcas de otros sectores o del mismo sector, como es natural, por bajas ventas, son retiradas de los supermercados. Felizmente, Artidoro Rodríguez le fue bien en esta dinámica de pandemia, dentro de lo que se puede llamar bien, le fue bien. Y luego de pandemia es que yo ya conocía a Félix un tiempo atrás y yo ya tenía ciertos cuestionamientos del mundo del café sobre el desarrollo profesional en el segmento industria de café. Y te lo cuento rapidito, es que yo he estado ligado, gracias a un blog que tengo en Instagram, a contacto directo con cafeterías y a personas que trabajan en la industria del café. Y en este relacionamiento yo comparaba mucho el desarrollo profesional que podía tener un equipo de gastronomía dentro de un restaurante, que digamos, hasta cierto punto sí tienen una línea profesional y hoy en día de hablar o decir que somos un chef de un restaurante interesante es que esa persona ha tenido un desarrollo profesional. En el mundo del café todavía no sucede eso. Entonces eran un poco los cuestionamientos que yo tenía y compartía esas ideas y esos cuestionamientos con Félix. Y es que en el 2021 él me dice, oye, yo sé que tú tienes muchas ideas y muchas ganas de hacer algo en el mundo del café. Yo necesito a alguien que se sume al equipo, pero no necesito a alguien que venga e invierta dinero en Artidor. Yo quiero a alguien que venga y trabaje conmigo porque no puedo más solo, ya no sé qué hacer, estoy teniendo problemas con los supermercados, necesito a alguien que se la banque y la chambee conmigo. Y yo le digo, Félix, Olin. Entonces, Esa soy yo. ese Ahí soy yo. estaba viendo los comentarios. Gracias, gracias. Y entiendo también, mi querido Álvaro, que tú tienes un par de maestrías que me lo hemos mencionado y que has venido de trabajar en el mundo corporativo. De hecho, yo he tenido el honor de conocer a Álvaro en IBM cuando nos tocó una temporada trabajar ahí juntos. Entonces, con todo este background corporativo y con todas estas maestrías, tú llegas el 2021 a Artidoro. ¿Y qué situación encuentras? Porque hasta este momento todavía sigo viendo como los dueños de la empresa haciendo varias cosas y ya vamos a llegar a cómo vamos sumando talento. ¿Qué situación encuentras y qué objetivo te empiezas a trazar por el 2021 con todo este background que tenías más corporativo, más de empresa grande, con esa visión? Y claramente lo sabemos tú y yo porque lo hemos conversado. IBM es una gran escuela y hemos como desarrollado de procesos, políticas, lineamientos, protocolos, formas de trabajo y de pronto estamos en otra empresa. ¿Qué encontraste y qué objetivo te trazaste? Sí, yo tengo estudios en la universidad, soy administrador de empresas, luego seguí una maestría, un MBA doble grado, y por curiosidades de la vida siempre tuve la, la idea de que la parte comercial o de ventas tenía que estar estrechamente relacionado al marketing. Entonces sigo una maestría de gestión de marketing, eh, dirección de marketing y gestión comercial, perdóname. Y yo vengo del mundo corporativo. Desde que salí de la universidad he trabajado en empresa corporativa y casi todas multinacionales, es decir, mucha burocracia, mucho proceso, mucho estándar, ¿no? Que también es algo que a veces la gente dice que no es bueno o que entrampa mucho el proceso o que todo lo hace lento, pero yo que he estado en ambos lados puedo decir que esa estructura del mundo corporativo suma mucho cuando luego eres independiente y no tienes ninguna estructura, Exacto. ¿no? Entonces, Yo lo vivo también, o sea, ahorita en la empresa que tengo personas que vienen del corporativo también, personas que no vienen del corporativo, hace 2 años era, oye, pero ¿para qué necesitamos un proceso? Porque efectivamente, como nunca han trabajado a nivel de procesos, y ojo, en mis clientes, sin decir nombres, perdón, clientes multinacionales que tampoco tienen procesos y que después nos llaman porque justamente eso empieza a generar una serie de conflictos. Pero efectivamente el background corporativo te dice, ok, crecer ordenados es importante.
Entonces tú entras a Artidoro y encuentras esa situación con ese background. ¿Cuál es tu primer objetivo en el 2021 que te trazaste? Yo o sea, me tracé un objetivo con Félix que es un poquito anecdótico, y es que una de las primeras problemáticas que Félix me plantea es, oye, mira, como yo he estado haciendo todo, he estado haciendo un todo y a la vez un poco nada, porque no he gestionado correctamente este supermercado, no he gestionado correctamente este supermercado, se me han estado escapando un poco el control de costos, de logística, entonces estoy haciendo todo, pero tengo muchas aristas en donde necesito ayuda. Y una de esas aristas, creo que nunca lo voy a olvidar, es que me dice, he recibido el correo de un supermercado que me dice que si es que no hago más acciones y le doy más dinamismo a la marca, me podrían retirar del supermercado. Y yo le digo, no, imposible. Hagamos una cosa, como era post pandemia, pactemos una reunión virtual con este supermercado. Entonces, al corto plazo, porque en ese momento se nos hizo un poco difícil llegar a las personas y que nos acepten una reunión, porque éramos un poco los relegados del supermercado. Eh, Uno de los primeros objetivos fue consolidar los supermercados y ampliar puntos de venta de supermercados. En las primeras reuniones, si no fue la primera, tuvimos esta reunión con el supermercado, prendimos cámaras y ahí también nos dimos cuenta de la importancia de conectar cara a cara, porque Félix nunca había llegado a tener reuniones virtuales ni presenciales antes, todo había sido o a través de llamadas o por correos. Entonces, cuando nos vieron, las personas de compras de este supermercado, la relación cambió. Primero, porque por la ausencia de gestión, vamos a llamarle, pensaron que éramos personas que tenían esta marca de hobby. Pensaban que era como nuestro side business de, sí, mira, yo tengo Artidoro, pero no le tiro mucha pelota al supermercado, ¿no? Un pachuelo Entonces adicional. nos miraban un poco con esa óptica de, ya bueno, nos vamos a juntar con las personas que no nos dan mucha pelota como supermercado y vamos a ver qué nos dicen porque probablemente sea su negocio paralelo. Cuando nos juntamos y le mostramos presentaciones de qué es lo que queremos que sea Artidoro en los supermercados, qué se viene en Artidoro, cuáles son nuestras proyecciones del año, las acciones que podemos hacer con ellos y todo, la relación cambió 180 grados. Tanto así que nos permitieron ingresar más SKUs al supermercado y ampliamos puntos de venta en el supermercado. Entonces, uno de los primeros objetivos se pudo cumplir, que es, ok, si hoy en día estamos un poco saturados con 30, 40, 50 puntos de venta, repartámonos tareas, porque esa fue una de las primeras gestiones de talento que hicimos a la interna, a nosotros mismos, y pudimos ampliar la capacidad de atención llegando a más puntos de venta, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros objetivos. Y quiero lo que me acabas de decir, porque es súper importante, que empezaron a establecer funciones para ustedes mismos como dueños de empresa, que eso me parece súper clave. Antes que incluso lleguen más personas, que ya te voy a preguntar cuándo decides sumarlas, pero ya en este momento dices, ok, tenemos estos objetivos, ¿quién se va a encargar de qué? Roles y responsabilidades, súper claro, funciones súper claras. Si eres dueño de empresa y nos estás escuchando y estás trabajando con un equipo de socios como Álvaro, o en mi caso con Maini, que también somos varios socios, eso fue algo que nos funcionó desde el primer momento. ¿Okay? ¿De qué nos vamos a encargar cada una? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Qué rol vamos a tener? Porque así, cuentas claras, amistades largas y en una sociedad, sobre todo, tenemos que tener claridad de las funciones. Así que punto número uno, si por ahí no lo tienes todavía, un manual de funciones para ti como líder y luego vamos a seguir hablando del equipo, muy importante. ¿Qué más, mi querido Álvaro? Sí, y en línea con eso, algo que tuvimos la suerte o la libertad de hacer es que cuando nos repartimos las funciones, o sea, para empezar que nos repartimos las funciones como 3 o 4 veces a lo largo del año, porque nada está escrito en piedra, sobre todo cuando hay cierta flexibilidad. Pero la suerte que tuvimos es que las funciones que nos repartimos, más que por responsabilidad, lo hicimos por en qué eres bueno para que lo hagas, ¿no? Félix la tenía muy clara y él me decía, yo no soy muy bueno en finanzas, yo no soy muy bueno en gestión comercial, o sea, en el marketing, en hacer que los productos
se lleguen a vender en punto de venta, valga la redundancia, pero sí soy muy bueno para tener reuniones, para presentar producto, para definir el esquema logístico, para desarrollar productos. Félix es muy creativo, entonces pudimos sentarnos y decir, ¿en qué eres bueno para que tú desarrolles esas funciones? ¿En qué soy bueno yo para desarrollar esas funciones? Y que lo que hagamos potencie lo bueno que tenemos, ¿no? Qué paja, qué paja. Algo que yo escuché en algún momento de la vida es que a todos creo que nos ha pasado que cuando estamos en el colegio, si no somos buenos en matemáticas, nos ponen clases de matemáticas, ¿no? Pero en algún momento nos dijeron, en lugar de potenciar en lo que son buenos, tratan de nivelarnos en lo que no somos tan buenos, ¿no? Entonces, eso cuando se replica en el mundo empresa, a veces choca con la realidad porque en lugar de a una persona desarrollarla en lo que es muy bueno y pedirle resultados en lo que es muy bueno, tratamos de nivelarle ciertos skills inconscientemente como para que la persona sea más completa, pero termina siendo un poco promedio en lugar de sobresalir en lo que es bueno, ¿no? Entonces tuvimos esa suerte de tener las conversaciones con Félix y repartirnos las funciones de en qué eres bueno tú, en qué soy bueno yo, y ahí es donde comenzamos a trabajar. Ojo que esto es un súper insight para todos los que nos están escuchando. Y quedo con varias cosas de lo que dice Álvaro. Uno, súper importante reconocer nuestras propias fortalezas, así de nosotros como dueños de empresa, como líderes de nuestro equipo también, porque justamente creo que ahí empieza a ocurrir la magia. Cuando nos ponemos, por un lado, en las cosas que sabemos que somos buenos y la podemos potenciar, pero por otro lado, algo que se me viene a mí a la mente, Álvaro, que creo que a ti también te tiene que haber pasado, es que llegamos a un momento en que decimos, ok, no tengo que saberlo todo, no tengo por qué saberlo todo. Y es más, a mí me ha pasado con varias cosas de Mindy que digo, y en este tema tampoco me quiero volver experta, entonces tengo que traer a mi experto. Yo conozco temas de finanzas, pero no me voy a volver financiera, entonces traigo al experto de finanzas, al experto de contabilidad, al mi experto de marketing digital. Entonces, ¿en qué momento finalmente deciden, ok, vamos a sumar más talento? Porque si bien es cierto, ya lo estamos haciendo, me estabas hablando ya de 50 puntos de venta y son 3 socios. ¿En qué momento empiezan a hacer esa estrategia de vamos a atraer talento? ¿No? ¿Cómo pasa ese cambio de chip? Y lo pregunto así como cambio de chip porque siento que todavía hoy muchos dueños de empresa que empezamos sobre todo al inicio, queremos hacer todo para ahorrar costos porque lo vemos como un gasto el invertir en otra persona, cuando realmente es una inversión porque logramos más objetivos, ¿no? Algo que yo siempre pienso es que solitos tenemos un límite, pero en equipo el cielo empieza a ser el inicio. Así que cuéntame un poquito de esa experiencia. ¿Qué eran los tres? ¿Ya tenían esos objetivos de retadores con el supermercado? ¿Habían tenido la reunión? ¿Y en qué momento dices, ok, ya sé lo que vamos a hacer cada uno, pero me falta gente? ¿Cómo es ese cambio de chip y cómo los empiezas a traer? Sí, ese cambio de chip recién lo hemos tenido, o sea, hemos vivido el 2021 y mediados del 2022, un poco que cada quien haciendo en lo que mejor se desarrolla. Y en el 2020, finales del 22, principios del 23, es que nos damos cuenta que la empresa ya creció, porque en el 2022 abrimos una cafetería, nos aventuramos a entrar al rubro cafetería, restaurante, porque es un rubro casi parecido, en donde ni Félix ni yo teníamos experiencia. ¿De dónde queda? Reprovecha Sí, aquí. queda en Tarata 285, en Miraflores, es Cafetería Artidoro. Y esta es la primicia. Muy prontito vamos a tener un segundo Artidoro en un formato más pequeño en La Mar. Ya les voy a soltar, es en la cuadra 3, pero ya cuando más o menos falta unas 2, 3 semanas para poder abrirlo. Apenas tengamos ya todas las licencias y podamos abrir, les comparto la dirección exacta, pero ya va a ser nuestro segundo Artidoro. Cuando abrimos este primer Artidoro, ni Félix ni yo teníamos experiencia manejando el rubro de restauración, restaurantes o de cafetería. Y algo que nos caracteriza es que, como tú decías, no tengo que ser experto, pero me puedo apoyar en gente o que sabe o aprenderlo. Entonces, cuando crecimos en el rubro cafetería, todavía nos habíamos mantenido sin mucha estructura, por así decirlo, pero ya teníamos áreas definidas, ¿no? Teníamos nuestra área de retail, que es el área que abastece supermercados, atiende y abastece supermercados. Ya teníamos una segunda área que era netamente cafeterías y hacia
finales del 2022-2023 nos aventuramos a abrir nuestra propia planta de proceso de café en Lurín, la tenemos en Pulpos. Entonces, fines del 2021 a fines del 2022, principios del 23, es que Artidoro tiene un punto de inflexión bastante grande en donde se meten negocios más interesantes que sí nos exigen el tener el talento necesario para poder operarlos. No solo por capacidad, porque si bien teníamos equipo que operaba la cafetería con un equipo de baristas y atención, y en la tostaduría un equipo operativo y de planta, no teníamos todavía definido gerencias o posiciones con MOF, ¿no? O canales de comunicación muy establecidos. Entonces ahí es donde decimos, nos tenemos que ordenar sí o sí. Seguimos una consultoría en donde se definen todos estos procesos, tanto así que tenemos ya la posición de gerente general, gerente de unidad, CAMS, ¿no? Ya tenemos una estructura mucho más sólida y ahí es donde nosotros decimos, ok, si Félix no es experto en finanzas y yo no me estoy dedicando a las finanzas, necesito una persona que sea experta en finanzas. Lo mismo para operaciones. Si necesitamos a una persona que sea experta en operaciones, por planta o procesos operativos de producción, también es otro mundo que ni Félix ni yo habíamos tenido contacto directo. Necesitamos una persona que esté metida en este mundo. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a jantear talento externo y comenzamos a diseñar líneas de carrera para las personas que ya estaban dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque también complementa un poco con esta problemática que veíamos que en la industria del café, sobre todo en la industria de cafeterías, las personas relacionadas a esta industria tienen un techo bien marcado, ¿no? Así como en la gastronomía, quien prepara la comida se llama chef. En el vino, la persona experta en el vino se llama un enólogo. En el mundo del café se llama barista. Y el barista puede ser una persona con muchas habilidades, puede tener mucho conocimiento, puede tener muchos premios, sean nacionales o internacionales, pero hasta hoy todavía no hay un segmento en donde todo ese know-how sea reconocido económicamente, por así decirlo. ¿Por qué? Porque todavía es una pieza clave dentro de la cafetería. Es decir, si hoy en día un barista gana X, no porque sea sumamente reconocido, la cafetería tiene capacidad para pagar 10X, porque como todo negocio también tiene una estructura de costos. Entonces, complementamos esa problemática con el crecimiento de Artidoro y a las personas que empezaron con nosotros, que cuando recién empezaron sabíamos que eran personas muy expertas en el rubro, comenzamos a decir, ok, entonces esta persona experta que es barista o está relacionada al mundo del café o está en la parte operativa de la cafetería, démosle una posibilidad de desarrollo profesional para que no solo se quede en esta posición, sino que también de repente al crecimiento de cafeterías pueda ser una persona de supervisora de calidad que visita varias cafeterías asegurando la calidad del café en todas las cafeterías. O tal vez esta persona desea desarrollarse en el área de calidad de nuestra planta de tostado y puede ser también la persona que perfila los cafés, los prueba, y desarrollan las recetas. Entonces, cuando janteamos talento, también es que nosotros hacemos un esquema de desarrollo profesional. Qué paja, qué paja. Ojo aquí con el super insight que nos deja Álvaro. ¿Ah? No solamente es atraer talento, sino que lo hacen de forma estratégica. Incluso empezaron a tener una estructura sólida, nos comentó. Empezaron a decir, ok, acá hay una problemática con la que vamos a atraer de los baristas que pueden tener un techo. Entonces creemos esas oportunidades en las diferentes líneas de negocio para que puedan crecer con diferentes cargos. Y ahí es donde empezamos a hacer estrategias de desarrollo de talento
talento. Me encanta, me encanta. Cuéntanos más sobre estas estrategias de desarrollo de talento. ¿Qué crees que es importante como las aristas a tener en consideración cuando estamos haciendo ese tipo de estrategias? Una flexibilidad que nosotros pudimos tener, porque hoy en día ya somos más o menos 35 personas en el equipo empresa de Artidoro, en donde funcionamos como un mini holding, en donde tenemos la casa matriz, que es Artidoro eh, Comité de Gerencia, que rige sobre nuestras tres unidades de negocio, que es cafeterías, retail y tostaduría. Entonces, al ya definir esta estructura, es que también definimmos los perfiles que necesitábamos y para de repente en un momento no ahondar tanto en los perfiles, pudimos detallar tres grandes niveles, ¿no? Que son como los más conocidos dentro de las empresas también corporativos, que son las posiciones junior, semi-senior y senior, ¿no? Y lo definimos a la interna y lo compartimos con todos porque es súper fácil de entender cuando se nos explica o cuando se comparte. Y en base a eso, el desarrollar un talento conlleva muchos engranajes dentro que son como, por ejemplo, según responsabilidad o espectro de acción, determinar una banda salarial, determinar líneas de comunicación, líneas de reporte, cómo medimos esta posición. Entonces, por ejemplo, una persona junior ejecuta, son roles que tienen una guía y hay que hacer el mismo trabajo muchas veces de forma repetitiva. Hay que decirles cómo se hace, cuándo se hace, dónde se hace, y todo bien definido para que esa persona ejecute. Son posiciones normalmente de baja responsabilidad y por eso suelen no tomar decisiones muy relevantes, ¿no? Aquí lo importante es monitorear la experiencia previa que han tenido porque la mayor cantidad de errores en este tipo de posiciones, por lo general, son por falta de experiencia y no por falta de conocimiento. Entonces es muy importante también identificar eso de si queremos tener una persona junior, es muy difícil dejarla como, ya bueno, esta es tu posición, te capacito 2 días, adelante, ¿no? Adelante, exacto, exacto. Y de hecho, en el corporativo nos hacen eso, ¿no? En el corporativo nos lanzan de frente a la piscina y hay algunos que sí nos nadamos y otros no, ¿no? Claro. Claro, y estas posiciones son posiciones que necesitan mucha guía, ¿no? Entonces, el identificar qué posiciones que se van a sumar al equipo Artidoro son de estas características es muy importante para también darle el tiempo de entregar esta guía a las personas que son juniors. A las personas que son semi-senior normalmente tienen más experiencia, es muy bueno para hacer tareas asignadas y siguen un orden, determinando orden de prioridad, es decir, ya tiene cierto criterio para desarrollar las tareas asignadas, ¿no? Todavía no tienen gran habilidad para solucionar conflictos o afrontar momentos de tensión, por lo que no toman riesgos. Las personas semi-senior, por lo general, son personas que en su espectro de decisión no toman muchos riesgos. Toda decisión que deban tomar es en ausencia de riesgo o mitigar la incertidumbre. Y estas posiciones se identifican o las determinamos porque son las clásicas posiciones que preguntan mucho. Oye, ¿esto se hace así? ¿Está bien si le respondo esto? ¿O estoy pensando ante este problema hacer esta solución? ¿Te parece bien o lo hacemos de otra forma? ¿No? Estas posiciones son también claves porque de continuar en la empresa como en un desarrollo profesional, son a las personas que bajo este cuestionamiento hay que darle mucho espacio de confianza, porque si se les corta ese nivel de confianza en sí mismos, se quedan en una posición semi-senior eternamente. Nunca pueden hacer por sus propios medios, ¿no? Y cuando escalan y se convierten en una posición senior, es por lo general mucho más autónoma e independiente, ya te resuelve todo, toma decisiones, afronta conflictos, toma riesgos, reporta, y por lo general en el reporte te dicen qué es lo que hicieron, ya no te hacen tantas preguntas, ¿no? Entonces, determinar cuáles son los niveles de seniority en las personas que atraes te ayuda también a entender cómo gestionarlas. Porque dentro de esta característica de gestión, es importante saber
cómo se les desarrolla, ¿no? Si se les ofrece línea de carrera, si se les desarrolla competencias, si se invierte en personal para que también se desarrolle en otras habilidades, porque no sé si quieres que continúe, pero tengo como una idea de cómo identificar también cuando un talento sobresale. Sí, 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 o sea, definitivamente quiero que continúes. Quiero hacer un recap hasta aquí porque siento que has dicho cosas súper importantes. Y ahí para todos los que nos están escuchando, yo me quedo con algo que lo he dicho implícitamente, no lo he dicho con esas palabras, pero ellos segmentan. Una buena estrategia empieza por segmentar y decir, ok, no todos mis colaboradores tienen la misma experiencia, entonces empezamos a segmentar por experiencia. Estamos hablando de junior, semi-senior, senior, y a cada uno tienen diferentes estrategias de acompañamiento, que es parte de un proceso de delegación efectiva. Entonces, a una persona con menos experiencia, más tiempo de guía de acompañamiento a una senior. Y también las expectativas de cada rol. Entonces, acá hay bastantes insights de segmentar los perfiles. Álvaro implícitamente nos ha hablado de competencias por detrás, porque nos ha hablado de resolución de conflictos, de comunicación. Entonces, también es ver ese nivel de desarrollo de competencia para hacer una estrategia sólida de desarrollo de talento. Y aquí tú que me estás escuchando, quiero que te lleves una reflexión, porque siempre, siempre como líderes vamos a poder tomar esa decisión. ¿Queremos o no desarrollar a esta persona? ¿Realmente estamos conectando con el líder que queremos ser de desarrollar o no? En el caso de Álvaro, para estas posiciones que son de menos experiencia, claro que sí las quieren desarrollar y probablemente para una posición más senior ya van a buscar que tenga ciertas competencias desarrolladas y más bien van a buscar que esas competencias se potencien. Muy interesante, mi querido Álvaro. Y me estabas por comentar cómo empiezan a identificar esos high potentials. Cuéntame. Sí, acá hay dos cosas, ¿no? La primera es darle mucha confianza al equipo, sobre todo para sí gestionar, pero evitar la sobregestión o el micromanage, ¿no? Entonces, algo que muchas veces las personas que desarrollan el propio negocio, es decir, si uno mismo no ha desarrollado sus procesos, es difícil que existan, suele caer en ese tipo de ejercicio, ¿no? El sobrepreguntar, el ser un poco incisivo en las tareas. Me ha pasado, eh, ¿no? He llegado a ser un poco el responsable pesado, ¿no? Sería mentir, pero lo importante para que esto no llegue a suceder a un nivel tedioso es, como nosotros le decimos, es marcar la cancha, ¿no? O sea, con esto me refiero a, por ejemplo, definir qué es lo que vamos a esperar de la posición, cuáles son los límites de acción, cuál es el nivel de riesgo que puede tomar esta posición. Si la persona sabe incluso cuál es su límite de riesgo, los fallos siempre están controlados, ¿no? Entonces, sí es darle mucha confianza de, oye, tienes un espacio para fallar, está bien si fallas, está bien si te equivocas, pero uno como gestor del talento tiene que delimitar un poco ese riesgo. Es decir, yo tengo el espacio de que esta persona se equivoque sin que el fallo sea una repercusión mayor. Entonces, cuando esta persona sabe que tiene un espacio para fallar, se aventura a tomar decisiones y cuando sabe que el fallo que esta persona puede tomar no va a ser crítico, es incluso más rico para que esta persona se aventure a fallar y cuando falla es cuando aprende. Entonces es importante que para poder gestionar un talento es marcarle la cancha y decirle, ok, tus funciones están dentro de este cuadrado verde, pero hay un cuadrado un poquito más grande que es gris, que si llegas al gris no pasa nada, pero no te salgas del gris, porque si te sales de ahí ya vamos a tener una repercusión mayor que de repente ni tú ni yo podemos manejar y tenemos que escalarlo. Entonces, darle esa confianza es lo que nos permite tener una gestión correcta. Y en línea con esto, nosotros tenemos una matriz a la interna que es un poco lo que nos permite saber cómo accionar frente a una posición o frente a una persona. Y lo hacemos con una matriz de doble entrada, de dos ejes, que es habilidades a un lado y la motivación personal en el eje X. Entonces es de bajo a alto y de bajo a alto. Por lo general, a las personas que tienen altas habilidades y baja motivación personal, nosotros lo definimos como a esta persona hay que darle seguimiento o hay que coacharlo, ¿no? O sea, y el decir que hay que coacharla tiene ciertas tareas en conjunto con esta persona.
Si sabemos que es una persona que tiene grandes habilidades y gran motivación, es una persona a la que se le puede delegar el trabajo. Y como ahí mencionaron en un comentario, el delegar también tiene un proceso, ¿no? El cual nosotros seguimos. No se le delega a alguien diciéndole, tienes que hacer esto, tú arréglatelas, sino tenemos una cierta filosofía en Artidoro de cómo delegar las cosas fuera del procedimiento regular, que es la típica, yo hago, tú miras, los dos hacemos, tú haces, yo miro, y en la cuarta etapa es tú haces, me reportas, ¿no? Mi filosofía en línea a la delegación es que nosotros eh, somos parte de todo proceso nuevo que se forma en Artidoro. Es decir, cuando abrimos la cafetería, para poder conocer el nivel de exigencia a las posiciones, Félix y yo tuvimos una temporada en donde éramos barista, éramos cocina, éramos caja, no porque queramos aprender de cómo se desarrolla la posición, sino para dimensionar cuáles son los espectros de esta posición, cómo la vamos a medir y cómo la vamos a corregir en caso hayan desviaciones. Esto en la vida real nos ayudó a darnos cuenta que habíamos dimensionado mal nuestro equipo operativo en cafetería y la única forma de darnos cuenta fue ingresando en el proceso. Nosotros habíamos dimensionado la atención y la elaboración de productos con 2 personas. Cuando Félix y yo estábamos dentro de barra, nos dimos cuenta que era inmanejable. Y siento que si no hubiéramos hecho eso, de repente no hubiéramos tenido éxito con la cafetería o nos hubiéramos estado erróneamente quejando al decir, no pueden porque No, no, los resultados no llegan, claro. Ujú. esto está dimensionado para 2 y si no pueden es porque no quieren, hay que traer otra persona. Y eso pasa mucho, ¿no? Entonces, para delegar, somos parte del proceso, entonces ya sé cómo delegarte porque si vas a entrar al equipo, seguimos esos 4 pasos, ¿no? Yo hago, tú miras, tú hacemos juntos, tú haces, yo miro, cuarto paso, tú haces. Hay otro cuadrante que es las personas que no tienen tantas habilidades o hay que desarrollarle habilidades complementarias, pero tienen mucha motivación. A estas personas hay que darles soporte, es decir, hay que acompañarlas en el proceso para que puedan mejorar sus habilidades. Y hay un cuadrante que es un poco gris, que es el de bajas habilidades y baja motivación. Se podría decir que nadie quiere a una persona con bajas habilidades y baja motivación, pero hemos llegado a entender, bajo el ejercicio real con personas del equipo, que esto se puede manifestar por temporadas. Todas las personas estamos abiertas a tener cambios emocionales, sean por factores externos o internos, que no nos van a convertir en una persona eternamente con bajas habilidades y baja motivación, pero si en una temporada me encuentro en ese estado, en lugar de decir, saca a esta persona que no está rindiendo bien, es saber cómo actuar frente a ese momento, a ese escenario de esta persona está rindiendo poco, está poco motivada y no está mostrando sus habilidades como normalmente lo hace. A ese tipo de personas es que nosotros le damos un seguimiento un poco más exhaustivo, por no decir micromanagement, porque esas personas lo que necesitan en ese estado, o sea, es decir, en ese periodo de tiempo en el que se encuentran con baja motivación y baja demostración de sus habilidades, es que se les guíe muy al detalle para que puedan cumplir sus objetivos. Entonces, si bien nosotros tratamos de evitar el micromanagement, sí hay escenarios en donde una persona puede tener cambios emocionales por cualquier motivo que nos lleven a decirle, casi que voy a hacer tu posición contigo al lado porque sé que no eres así, pero necesito que rindas. Exacto, exacto. Y se me vienen muchísimas cosas a la mente, no te quiero cortar para nada porque está súper interesante, pero has hablado de varias cosas importantes para poder desarrollar la confianza. Hace un ratito atrás mencionabas de que tenemos un espacio para equivocarse y se me venía a la mente qué tan importante es desarrollar una cultura organizacional, seas dueño de empresa o líder de área en tu área, en tu empresa, que efectivamente no castigue el error, que gestionemos adecuadamente el error. Algo que a mí me funciona bastante en Minding es poder siempre incentivar la innovación para
para hacer pequeñito y vamos iterando. Entonces, si nos equivocamos en pequeñito, porque avanzamos pequeñas partes y luego vamos mejorando de forma iterativa. Entonces, esas culturas de innovación, de mentalidad abierta, de poder abrazar el error, de ver el aprendizaje, por favor, tu líder o dueño de empresa que nos estás escuchando, es algo ya no negociable. Hay que empezar a incentivar esas culturas en la empresa. Y también mencionabas todas esas partes de la habilidad y la motivación que me encanta y se me vienen también a la mente dos cosas importantes. Uno, recuerden siempre, siempre lo digo en mi LinkedIn, somos personas liderando personas, el mismo Álvaro nos lo acaba de decir, tenemos momentos, a todos nos pasa. Hace poco le pasó a una persona de mi equipo que perdió a una persona muy querida, familiar, entonces obviamente esa motivación en ese momento de pérdida y de duelo es más baja que en otro escenario. Y como dijo Álvaro, no en ese momento vamos a decir, ok, ya el siguiente, no. Como líderes tenemos que establecer esas estrategias de acompañamiento. Pero ¿cómo nos damos cuenta por qué su motivación bajó? ¿Cómo podemos estar más alertas de qué puede pasar? Para mí, y tú me dirás, Álvaro, lo que te funciona, reuniones 1 a 1 es algo que no puede faltar. Con una frecuencia con la que queramos, mínimo mensual, un espacio que nos permita conectar, dar y recibir feedback te va a permitir conocer a tu equipo desde otra perspectiva. Cuéntame tú, mi querido Álvaro, qué estrategias usas así como para conectar con tu equipo. Asumo que también tienes sus reuniones 1 a 1 y te veo lleno de métodos, así que haces estructura en tus reuniones 1 a 1. Ya me imagino que las tienes. Sí, o sea, fuera de las reuniones de estructura en donde nosotros solemos tener un feedback o hallar ciertas oportunidades en donde el trabajador o la persona miembro del equipo tiene ciertas dificultades para saber cómo se le ayuda. No sé si es una buena práctica o una mala práctica, pero nosotros solemos tener unos minutos para cada reunión, sea reunión de comité, sea reunión estratégica, sea para definir proyección 2025, sea la reunión que sea, solemos tomarnos unos 10 a 15 minutos de conversación X. Entonces, nos sentamos y si bien algunas reuniones son, ok, hemos venido a trabajar, por favor, rápido, muchas reuniones, si no, si no son todas, sí nos tomamos unos 15 minutos como para de repente conversar con el que tenemos al costado o entre todos para saber en qué estás, oye, cómo te va, cómo te fue en tal reunión de la familia, o cómo te va con tu pareja, o qué tal el fin de semana, vi que estuviste de viaje. Entonces tenemos un espacio de conversación en donde las personas se sienten libres de un poco contar qué es lo que les pasa. Eh, y en esa dinámica es que muchas veces hemos podido, por ejemplo, parar un poco la oreja y después de la reunión salimos y al día siguiente o en los próximos días acercarnos a alguien y decirle, oye, vi que o escuché que comentaste que habías tenido un problema, X, Y, Z, cuéntame un poco, ¿no? Pero en una reunión totalmente extraoficial y ahí es en donde donde nos hemos dado cuenta que muchas personas acuden a nosotros contándonos alguna dolencia, alguna necesidad, algo, no siempre en una reunión de feedback one-to-one, pero sí tenemos estas reuniones de, oye, vayamos a tomarnos un café y cuéntame va en 10 minutos, ¿no? Y hemos identificado oportunidades que pueden sonar un poco tontas, pero que siento que para la otra parte suman mucho, porque nos han dicho cosas como, estoy preocupado porque me tienen que operar la muela y siento que me va a salir muy caro, cualquier cosa, ¿no? Incluso en algún momento nos dijeron, pucha, sí, o sea, estoy un poco ido porque me he metido a clases en un instituto, pero no tengo laptop para ir a mis clases. Entonces, ya ahondando un poco más a eso, es como, ¿cómo te podemos apoyar para que te sientas cómodo? Eh, Viniendo a trabajar sin que sea una problemática para ti todos los días que te tienes que ir, te tienes que prestar algo. Entonces, solemos hacer eso, solemos tener un espacio en donde conversamos libremente para
saber un poco más de la otra parte. Me encanta eso. A mí me parece clave en nuestro rol de líderes poder tener esos espacios de conectar, sean grupales, sean en reuniones, sean uno a uno, lo que a cada uno nos funcione, porque también depende mucho de nuestro estilo de liderazgo y del clima que tengamos nosotros en nuestras áreas o en nuestras empresas. Pero es clave lo que acaba de decir Álvaro. Esos espacios de conectar y conocer a la persona detrás del rol es muy importante. Nuevamente, personas liderando personas. Pasamos nosotros mismos por emociones y situaciones. Algunas veces no me lo van a negar, nos levantamos como, ok, otros días estamos más alegres, entonces nuestro equipo también, y esos espacios de poder conocer por qué emociones transitan, validar las emociones y ver desde nuestro rol cómo podemos ayudarlos y siempre sacar el líder coach que tenemos adentro son clave, porque recuerda que un equipo motivado es mucho más productivo, un equipo motivado que realmente tú los acompañes, los guíes y los orientes, y me ha encantado la matriz que ya nos dejó Álvaro de habilidad y motivación. Yo de hecho uso una de productividad y contribución energética que son muy parecidas porque nos ayudan a segmentar, a establecer estrategias personalizadas. Todo eso nos ayuda para que realmente el equipo con nuestro feedback esté motivado y recordemos lo que, y ahorita Álvaro nos va a contar todo lo que logró con toda esa estrategia de desarrollo a nivel de facturación. Los resultados, nuestros planes, nuestras ideas, lo ejecuta nuestro equipo. Así que pasemos tiempo con ellos para conocerlo. Y mi querido Álvaro, me has contado estrategias impresionantes de desarrollo de talento y te lo agradezco. Y también quiero que me cuentes, aprovechando la confianza, ¿cómo evalúas finalmente el equipo? ¿Qué tan importante primero para ti es decir, ok, voy a evaluar desempeño? ¿Es necesario evaluarlo? ¿No lo voy a evaluar? ¿Cómo lo hacemos? Ya, es muy importante, tan importante que hemos llegado a definir métricas de objetivos y de cada posición casi que obligados, porque, claro, un par de años atrás trabajábamos un poco no al día a día, pero al día a día, ¿no? Planteábamos un objetivo que si al mes se nos aparecía una oportunidad diferente, nos íbamos por esa oportunidad diferente, entonces no teníamos no, por así decirlo, no seguíamos un plan bien definido y eso nos llevaba a no tener una buena oportunidad para medir al equipo, porque al final, si nuestro rumbo era tan de zigzag, no sabíamos si estábamos como equipo performando bien o mal, fuera de los objetivos que hayamos alcanzado. Entonces, sí es muy importante medirlo y la forma en la que lo hacemos es a cada posición le asignamos objetivos y le asignamos métricas, cómo medirlo. Y la medimos de forma, digamos, muchos objetivos o muchos indicadores los medimos casi que semanal, porque a la interna, no con el equipo, pero a la interna lo medimos como casi que semanal, pero ya sí en el feedback lo medimos de forma mensual y hacemos un promedio trimestral, porque muchos de nuestros objetivos y la forma de medir las posiciones están un poco alineadas a la estacionalidad del café. Entonces es difícil decirle a alguien, por ejemplo, necesito que tus métricas de fidelización de clientes tenga una línea recta de menos a más, si sabemos que la fluctuación del café por la estación normalmente sube en algunas temporadas y baja en otras, ¿no? Igual con, por ejemplo, mejorar indicadores de nuestra unidad de negocio de cafeterías como el food cost o el costo de venta de los productos. Tenemos que ser realistas que nosotros, por ejemplo, usamos insumos como palta. La palta cambia de precio a través del año, entonces no le puedo exigir a esa posición que siempre el food cost esté yendo hacia abajo si sabemos que tarde o temprano la palta va a hacer que nuestro food cost suba, o por ejemplo usamos arándanos, hay temporada de arándano en donde el arándano se pone más caro. Entonces, definir ciertas métricas para medir las posiciones es lo que nos ayuda a gestionarlo y a entender si la tarea se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Más que ser a rajatabla de necesito que mi indicador esté en este número y lo desciendas para que los objetivos se cumplan, es entender cuál es el espacio que esta posición tiene para cumplir los objetivos. Y nos vamos desde objetivos súper clásicos de venta, fidelización de clientes, cambio de equipo, es decir, nuestra rotación de personal también tiene que cumplir cierta métrica, el desarrollo de personal, cada X personas en el año tienen que cambiar de rol, idealmente
horizontal o vertical. Eh, pero sí tenemos ese tipo de métricas y es lo único que nos ayuda a entender cómo se está moviendo nuestro ecosistema de equipo. Me encanta, me encanta. De hecho, en Mining también estamos con toda una ola de definir indicadores, porque ya tenemos los procesos aterrizados, o sea, ya nos toca poner una siguiente tanda de indicadores y medir más cosas. Y de hecho, muchos del equipo vienen y me preguntan, pero ya que, ¿cómo se cada indicador? Y es como lo que te sirva para mejorar tu función y tu proceso. Si te sirve para realmente evaluar y ver una mejora y ver cómo nos fue y me va a servir para mejorar, ese es el indicador que tienes que medir. Y efectivamente no es que lo mido para presentar un número, que es lo que les digo a los chicos, no lo medimos para presentarlo en la planilla, en el boletín mensual, en la reunión de comunicación trimestral. Lo medimos porque realmente nos tiene que ayudar a ver si lo estamos haciendo bien, si hay una oportunidad de mejora, si tenemos que afinar algo. Para eso no tenemos los indicadores y me encanta escucharte, Álvaro, porque claramente por eso, y esa es mi última pregunta, que nos cuentes con todas esas estrategias, finalmente, ¿cuáles han sido estos resultados que has tenido en Artidoro? Ya por acá tenemos un spoiler que aumentaste tu facturación, lo multiplicaste por 9, así que cuéntanos estos resultados finalmente con todas estas estrategias tan maravillosas que nos has compartido hoy. Sí, bueno, la multiplicamos por 9, suena increíble, eh, pero es porque veníamos de un ejercicio en donde Félix estaba solo y en ese momento no teníamos tantas unidades de negocio, o sea, no habíamos desarrollado tanto talento. Y sí, o sea, veníamos de facturaciones de más o menos de 30.000 a 45.000 soles mes en supermercado. Hoy en día, ya con las 3 unidades de negocio medianamente consolidadas y con nuestra unidad de negocio de retail con más fuerza, porque ahora ya estamos en todos los supermercados de cadena, en tiendas saludables y en markets. Hoy en día, Artidoro conglomerado tiene una facturación de un poquito más de 3 millones de soles. Entonces ya nos obliga también a tener ciertas otras gestiones en el equipo, porque crece la facturación, crece el equipo, ¿no? Yo tengo un poco eh, la mentalidad de primero dimensionar al equipo para luego crecer. No es la palabra correcta, pero yo cuando tengo un equipo que sé que va a ser exigido, estreso un poco el equipo, pero en el buen sentido, me refiero a carga de trabajo, no en estrés, estreso al equipo y cuando me doy cuenta que es necesario jantear un talento más, recién se suma al equipo. Ya hemos pasado una corta temporada, pero en donde crecimos mucho el equipo, esperando que la facturación o que el ejercicio crezca un poco más de lo que realmente se dio, y luego tuvimos que achicarlo un poco. Tratando de evitar eso es que nosotros estresamos un poquito la estructura actual y crecemos. Estresamos un poquito la estructura actual y crecemos. Y hay un mandamiento, por así decirlo, dentro de Artidoro, que yo lo aprendí en el mundo corporativo, y es que para que el equipo se desarrolle y podamos identificar el buen talento, es que nosotros casi que exigimos dar la milla extra, o como se conoce mucho en el mundo corporativo, es como do the extra mile. Y solo lo quiero comentar porque nos ha pasado acá dentro de Artidoro. Muchos creen que dar la milla extra es hacer horas extras o trabajar más, ¿no? Pero lo que tratamos de inculcar en el equipo de Artidoro es que dar el extra mile no necesariamente es, mejor dicho, no es estar más horas, sino es estar dispuesto a dar más, porque hay muchas personas que tienen la mentalidad de yo no voy a dar más de mi tiempo o de mi esfuerzo si no me pagan más. Y eso no está mal, ¿ya? Pero era justo la forma en la que nosotros identificamos el talento, y es que dar la milla extra no está relacionado con quedarse más horas o con trabajar más rápido, sino está relacionado para nosotros con ser una persona dispuesta a pensar más, a proponer más, a cuestionar en el buen sentido. Y quien se desarrolla de esa forma dentro de una compañía, nuestra mirada es que el éxito es inevitable, porque hay muchos que piensan que no quieren dar más que cumplir sus funciones, y la persona que destaca es notable cuando destaca, ¿no? En un mar de gente un poco desmotivada o que hacen las cosas
porque quieren hacerlas o porque deben hacerlas, eh, el que tiene esta mentalidad de dar la milla extra sobresale y es a quien nosotros vemos como talento para poder desarrollar. Y una vez que identificamos a estos talentos, es que les proponemos una línea de carrera dentro de Artidoro según sus habilidades, ¿no? Todo esto no lo menciono en un mal sentido, sino que sí es muy notable cuando una persona se suma al equipo y te comienza a hacer preguntas no relacionadas a su trabajo, solo porque quiere entender más. Quieres por qué está haciendo las cosas y eso a veces los ayuda a proponer cosas de, oye, ahora que me explicaste cuál es el paso previo y cuál es el paso después, ¿por qué mejor no modificamos lo que hacemos aquí para que converse mejor? Ya, solo el pensar eso hace que se destaque. Entonces, para nosotros, eso es dar la milla extra. Y cuando identificamos a este tipo de personas, es que tratamos de que no se vayan, porque como en todo negocio siempre habrá un por ciento de rotación de personal, tratamos de retenerlo eh, dentro del equipo. Exacto. Sí, de hecho te escuchaba y pensaba en que ya es un hecho que la curiosidad va a ser una competencia demandada en los siguientes años. Estas personas que efectivamente sean curiosas y que reten el status quo es lo que esperamos desde líderes. Entonces, mi querido Álvaro, siento que ha sido una conversación espectacular, casi que me voy a acabar mi cuaderno de todos los apuntes que he tenido de acá y te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Por ahí salió un comentario que no lo logré leer. Eh, que me aquí está, Alberto. Y bueno, y ahorita voy con Isabel. Alberto nos decía, en mi humilde opinión, la evaluación de indicadores tiene que ser diaria, ya que si uno ve el indicador a la semana, el mismo ya se disparó. Y efectivamente, la frecuencia va a depender mucho de la industria en la que nos movamos. Data en tiempo real es lo que siempre vamos a buscar, pero va a depender mucho de esa frecuencia de medición, cada uno lo podemos definir. Y también Isabel, que nos estaba consultando cuáles son los planes de acción después de tener resultados de la evaluación de desempeño. Cuéntanos, Álvaro, cómo lo hacen en Artidoro. Nosotros medimos algunas aristas dentro de la evaluación de desempeño, eh, pero por ser una empresa que todavía no tiene una gran estructura, es decir, somos 35 personas, tratamos de que esa evaluación de desempeño, dentro de lo posible, sea muy humana y no tan estructural. Es decir, medimos objetivos, medimos alcance de objetivos, pero tratamos de enfocar estas conversaciones en qué dificultades estás teniendo para cumplir con las tareas asignadas a tu rol. Entonces, toda reunión que busca medir el desempeño de una persona, la tratamos de enfocar en qué necesitas para mejorar tu performance. En muchas oportunidades, y en empresas pequeñas sobre todo, va de la mano de ciertos recursos, ¿no? Puede ser que esta posición necesite más apoyo en el seguimiento de las tareas que está desarrollando. En muchas oportunidades puede ser un acompañamiento para abrirle puertas y oportunidades a esta posición que de repente no tiene la llegada para abrir esas puertas. Entonces tratamos de enfocarla en las oportunidades y necesidades que esta persona o esta posición requiere para facilitárselas para que pueda mejorar los indicadores. Claramente, si hacemos todo lo posible para que esta posición se desarrolle de la forma óptima y todavía no suceden los resultados, ya vienen otras aristas a analizar. Pero siempre es importante saber las necesidades de la posición para que pueda desarrollarse de forma correcta. Solo para terminar, pasa que en este tipo de empresas, o sea, las muy pequeñas y las que normalmente las personas que ejecutan son las personas que formaron la empresa, pecamos de no dar lo necesario porque todo está en nosotros. O sea, yo ya sé cómo hacerlo, entonces asumo que esa persona de repente también sabe cómo hacerlo. Y ahí es en donde tratamos de romper esa barrera y decirle, ¿qué necesidades tienes para yo facilitarte la información, el recurso, las herramientas para que te puedas desenvolver? Qué interesante, qué interesante. ¿Qué concluimos? Y ahorita vamos a ir con los aprendizajes en un ratito más, pero súper importante ahí que me estás escuchando, las estrategias de desarrollo de talento funcionan, ¿sí o no? Acabamos de escuchar
una hora, Álvaro, con todo lo que nos ha mencionado. Ya facturan más de 3 millones. Yo te puedo comentar que en Minding logramos pasar el millón en el primer año también con una estrategia sólida de talento. Hicimos más de 20, iniciamos 2 y ahora somos más de 20, porque realmente cuando son estrategias bien pensadas como las que nos ha comentado Álvaro, esto funciona. Y mi querido Álvaro, quiero primero felicitarte, porque créeme que tengo clientes que son multinacionales con cientos de personas y no tienen la estructura que tienen en Artidoro para 35 personas. Y de arranque te digo que con esa consolidación de bases, el cielo va a ser el inicio para ustedes, porque tienen unas bases muy sólidas que ya están preparados para la expansión. Y te conozco y sé que su visión es ser una corporación y un holding. Así que agárrense por ahí las otras marcas de café, porque se viene rico con Artidoro. Y entonces ahora sí, vamos con nuestros aprendizajes. Me he apuntado un montón de cosas. Primero, empezamos a hablar de la importancia de definir un manual de funciones, tanto para los socios, que son los líderes, o para los líderes, tenemos que tener esa estructura. Ok, ¿en qué me voy a centrar? Y empezamos a hablar también de poder potenciar lo que sabemos, y eso me encantó. En vez de buscar cerrar solamente la brecha, ok, ¿en qué soy bueno y cómo lo puedo potenciar? También es muy importante tener una estructura sólida, hablamos de tener áreas definidas, y hablamos de también empezar a dar soluciones para problemáticas específicas. Tenemos una problemática de tener el techo de los baristas, nos comentabas, y que empezaste a entonces a abrir posiciones en las diferentes líneas de negocio. Eso me encantó. Luego empezamos a hacer un zoom ya en la estrategia de desarrollo de talento y nos hablaba de la importancia de poder tener diferentes tipos de roles. Junior, semi-senior, senior, y cada uno ya está con unas características de cómo es cada rol. ¿Para qué? Para poder tener estrategias de desarrollo de talento ya identificadas y segmentadas dependiendo si entras para semi-senior, senior o junior. Hablamos también de tener banda salarial, de líneas de comunicación, líneas de reporte, de poder identificar qué posiciones necesitan más guías que otras, como la de un junior, y un semi-senior también empezamos a decir que, por ejemplo, preguntan mucho y empezamos a definir cada una de estas líneas. Y también hablamos de la confianza como clave para evitar el micromanagement. ¿Qué nos dejaste como aprendizaje? Marcar la cancha. Hay que realmente marcar la cancha de qué esperamos de la posición, cuáles son estos límites de acción, cuáles son esos límites de riesgo, y hablábamos de que este espacio para fallar y tener esta zona bien verde, pero la gris también nos funciona, y eso me encantó. También hablábamos de poder tener diferentes esquemas para evaluar, como habilidades y motivación personal, y nuevamente ser estrategas para poder definir qué voy a hacer con cada cuadrante. Y hablábamos que somos personas liderando personas, así que si tengo baja habilidad y poca motivación, no es que lo voy a votar, sino que vamos a guiar y vamos a entender qué pasa, porque todos somos personas liderando personas. Hablábamos también de lo potente que es delegar y hacer estrategias de delegación efectivas, desde yo hago y tú miras hasta que finalmente podemos dejar a la persona para que lo haga. Y en las métricas nos comentaban lo importante, perdón, en la evaluación, lo importante que es tener métricas para cada posición, objetivos, métricas, definir nuestra frecuencia de medición, nos decían por el chat diario, también puede ser semanal, trimestral, lo que nos funcione para nuestro negocio o área. Es muy importante identificar qué necesitan para mejorar esa performance, para llevar todo esto a la acción. Y me quedo con lo que dijiste, que es el mandamiento de Artidoro, de dar la milla extra, que es pensar más y proponer más, y que con eso ustedes identifican a los high potentials. Me encantó, espero que lo haya resumido súper bien. Me he hecho como 5 hojas de este en vivo. Así que espero que ahí donde estés hayas apuntado toditito, si no vas a poder ver este video. Y mi querido Álvaro, toda mi admiración y toda mi gratitud por haberme acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, Jackie. Sí, hemos hablado larguísimo, pero es un tema súper interesante. Como en nuestra primera REU, hay muchísimo de qué hablar porque el liderazgo y la gestión del talento es algo fundamental y son las bases del desarrollo de la empresa. Sí, y definitivamente vemos diferentes logros en tener ese estilo de liderazgo con esa visión de corporación. Si bien es cierto, ahorita tu empresa tiene 35, la mía tiene 20, pero tenemos esa visión de corporación y por lo tanto consolidamos bases y miren los resultados que estamos logrando. 7 cifras, por favor. La gestión de talento funciona. Mi querido Álvaro, gracias, gracias, gracias. Y gracias a ti que te has quedado hasta este momento a escucharnos. Espero que haya sido de tu agrado. Y ya sabes que el video va a estar disponible para que lo puedan ver porque ha sido repletito de aprendizaje. Beso gigante, mi querido Álvaro. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que estuvieron presentes en la entrevista.